Edificios de concreto, grises, de hormigón, avenidas gigantescas, automóviles, motos, parques. Las ciudades en las que vivimos los latinoamericanos son hermosas, pero también son agresivas. Nos tenemos a nosotros mismos, son selvas de concreto, terribles, complejas, en donde pasan cosas asombrosas. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente les voy a narrar 3 casos asombrosos que nos llevarán a los límites de la realidad. Casos reales, 100% reales. Un muchacho que cuidaba como vigilante en una garita, en un potrero, un terreno al sur de la ciudad de Bogotá, y fue atacado por un grupo de perros chiquiticos, por una jauría de perros medianos, pequeñitos, que lo mordieron, lo despedazaron y lo mataron y se lo comieron. Les narraré también la historia de un señor, de un conductor de una funeraria, un chofer de un carro fúnebre, de esos que les toca llevar los cuerpos en ataúdes, desde las salas de velación hasta los cementerios, que un día salió con un cuerpo, pero pues lo llamaron unos amigos y decidió parar un segundo, se tomó una cerveza y terminó en una residencia, en una especie de pequeña orgía, y se quedó dormido junto al cadáver. Y lo que sucedió fue increíble, se los voy a narrar también. Y les voy a contar la historia de un zapatero que vivía en un barrio llamado Ciudad Kennedy, que es una de las localidades más pobladas de Bogotá, que un día sacó un barril en donde había un cuerpo humano y lo dejó en la calle y nadie se dio cuenta, y la gente andaba por ahí sin saber que ahí estaba el cuerpo de una señora que era la mamá del zapatero. Son historias increíbles, van a escuchar detalles, van a escuchar cosas asombrosas. Así que ajústese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Cada cabeza es un mundo lleno de pensamientos, de recuerdos, de dolores. Usted y yo compartimos algo fabuloso que es la conciencia humana. Tenemos la capacidad de recordar, tenemos la capacidad de escuchar con nuestra memoria las tonadas, las canciones que nos gustan. Tenemos la capacidad de imaginar. Por ejemplo, si a usted le digo, imagine un conejo blanco, usted lo va a imaginar. Es más, si le digo que no imagine un conejo blanco, lo va a imaginar. Le propongo que imagine estas historias, todas reales, todas completamente verídicas, que sucedieron en la ciudad de Bogotá. Antes de narrar la primera, les quería contar algo que hice hace poco, y es que encontré un libro que se llama El Estrangulador de los Andes, que fue publicado en 1981. Tiene 223 páginas, en las cuales su autor, que se llamaba Jairo Gómez Remolina, describía el caso de Pedro Alonso López, ese terrible asesino en serie. Yo estuve investigando ese libro, se los cuento, para hacer mi libro de Los monstruos en Colombia sí existen, que tiene ese caso y muchos más. Lo consiguen en cualquier librería, los invito a que lo lean, se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Y bueno, mientras leía, mientras pasaba las páginas de ese libro, me encontré con un extraño caso de los años 70, un caso sucedido en las calles del centro y del suroriente de Bogotá, que describe muy bien Jairo Gómez Remolina, quien falleció tristemente a manos de un asesino en masa, de Campo Elías Delgado el Poseto. Es algo paradójico, pero pues el escritor de todas estas crónicas fabulosas de crimen de los años 70 fue a almorzar en 1986, fue a cenar mejor en 1986 en el restaurante El Poseto, porque le querían dar un premio los colegas periodistas, y llegó Campo Elías Delgado y lo mató. Eso es algo increíble. Bueno, dice Gómez Remolina en su libro que en 1975 en el centro de Bogotá pasaban cosas terribles y que la policía y la sociedad estaba muy preocupada porque muchas personas eran apuñaladas en la calle. Se les acercaba alguien por la espalda, cogía un cuchillo y les pegaba una puñalada, los golpeaba por atrás, y la gente cuando se tocaba tenía sangre en las manos. Algunos de ellos murieron, fallecieron desangrados o por las heridas, por las picadas, por los laminazos de los cuchillos, de los mataganados, de las patecabras.
con las que atacaban a las personas. Era muy extraño porque eran ataques rápidos, impulsivos, que los hacía un hombre muy pequeño, de baja estatura, casi con el cuerpo deforme, como si fuera un humanoide. Yo cuando leo eso pienso en un pequeño ser gris extraterrestre. Decían que era una persona con la cabeza muy grande que usaba una ruana y se acercaba a la gente y las apuñalaba por la espalda. La policía empezó a investigar qué había en común en esos ataques y descubrió que todos eran ataques a hombres, la mayoría entre 18 y 60 años. Hombres que además llevaban un radio en la mano y que iban escuchando música o noticias. Radios pequeños de pilas que en ese momento existían. La gente escuchaba noticias en AM, a los narradores de fútbol, también escuchaba música y se llevaba esos radios pequeños pegados al oído, a la oreja. Eran tiempos donde no había celulares, no había Walkman, no había iPod, no había Discman, esos dispositivos que se usaron durante también algunas décadas para escuchar música mientras uno iba caminando. No, la gente llevaba su radiecito, y iba caminando. Los policías se dieron cuenta que la mayoría de los heridos, de los muertos apuñalados, tenían un radio en la mano. Entonces empezaron a buscar y empezaron a tratar de ubicar los puntos en donde aparecía este personaje flaquito, delgadito, con piernas de palitos de chupeta, de bombombún, y atacaba a la gente. Preguntaron en las tiendas, preguntaban en los supermercados, los policías encubiertos vigilaron la carrera 10ª, vigilaron la zona de San Cristóbal Sur, el barrio La María, el barrio 12 de octubre, donde habían sucedido los ataques. Incluso llegaron a preguntar a algunos hombres que trabajaban en metalmecánica, que trabajaban arreglando y construyendo varillas, rejas, ornamentadores. Y alguno de ellos les dijo, sí, aquí pasa un hombre muy raro. A veces lo vemos cargando radios y se va rumbo a la montaña, arriba, a esas casas de invasión que existen en los cerros de Bogotá. Los policías siguieron el rastro. Se internaron en esos barrios empinados, se internaron en esas faldas de los cerros. Llegaron a esas casas, a esos bohíos, a esas chozas que la gente construía con mucho esfuerzo porque no tenía más, porque les tocaba hacer con las manos, pegar ladrillos, hacer planchas, y encontraron que había una casa pequeñita hecha con ladrillo rojo, con cemento. Tocaron la puerta, pero nadie respondía. Volvieron a tocar y nadie respondía. Entonces uno de los policías se acercó a una ventana contrahecha, movió lentamente las aldabas y observó el interior. Lo que había daba mucho miedo. Era una habitación, un habitáculo pequeño, muy pequeño. Había mucho desorden sobre el suelo, restos de comida. Olía muy mal, olía nauseabundo, olía a mortecino. Sobre el suelo habían varios cuchillos cubiertos de una especie de mermelada roja y coagulada, y en el centro había un hombre, chiquito, flaquito, con una ruana, con una capa, sucia y raída, sucia, muy sucia. Lo más extraño es que este sujeto estaba en una posición de loto, como si estuviera en un trance profundo, como si estuviera desdoblado, como si su alma hubiese viajado a otra realidad, que bien podría ser el infierno, porque alrededor de él, en todas las paredes, había unas pequeñas cajas pegadas, una sobre otra, adheridas a los ladrillos, a los bloques. ¿Y saben qué eran esas cajas? Todas esas cajas eran radios. Radios, sí señores, idénticos a los que les habían quitado a los hombres a los que habían asesinado a puñaladas en las calles del centro por la mañana, por la tarde, por la noche. Eran radios y todos estaban encendidos, todos estaban prendidos, todos emitían un sonido muy raro, el sonido de la interferencia. El hombre fue capturado y le preguntaron ¿por qué tiene tantos radios? ¿Por qué atacaba a las personas? ¿Por qué las mataba? Y se quedó en silencio. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico y supuestamente allí estuvo recluido hasta el final de sus días.
Algunos cuentan que los psiquiatras, que los médicos le preguntaron, ¿usted por qué coleccionaba radios y por qué los robaba y por qué mataba? Entonces aquel hombre menudo, chiquitico, de dedos largos, de mirada penetrante y de una nariz larga, 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 ahora rapado, ahora completamente limpio, se quedó mirando a los galenos, a los médicos, y les dijo, porque por esos radios me envían mensajes, porque por esos radios me hablan del más allá. Y a ese personaje le llamaron durante mucho tiempo aquí en Bogotá el transistorista, una historia perdida en el libro El estrangulador de los Andes de Jairo Gómez Remolina. Ahora sí, abramos juntos la puerta al misterio. Viajamos al sur de Bogotá, a la localidad de Bosa. Allí, entre las calles, algunas destapadas y polvorientas, y las casas de 2 pisos, están los límites del suroccidente de Bogotá. En esa zona, en Bosa, hay varios barrios: San Bernardino, está La Granja, está Roma, y también hay un barrio que se llama Bosa la Nueva, que colindaba con una serie de potreros largos, verdes, llenos de pastos, de animales, de esos potreros de la sabana de Bogotá. Los que no conocen, es tierra fría, nublada, por la noche es gélida, se dan heladas, y ahí en esos lotes pues mucha gente a veces los invade y construye casas ilegalmente. Los propietarios entonces tienen que contratar vigilantes, y en ese potrero allí, de ese lugar, ubicado en la carrera 69 bis A con 62 sur de Bogotá, trabajaba un guarda de seguridad. Tenía solo 20 años. Se llamaba Diego Andrés Torres. Tenía un revólver 38 corto, y además estaba siempre una garita, una especie de caseta de metal, blanca, con bordes oxidados. Y estaba ahí y pasaba la noche para que no se le metiera nadie a ese lote. A veces entraban parejas a tener relaciones, a veces entraba gente a consumir estupefacientes. Ahí trabajaba Diego Andrés, muy juicioso, era un hombre bastante aplicado. Llegó a las 6 de la tarde a recibir el turno, despidió a su compañero entre risas, entre chanzas, y se metió en la garita rodeado de ese pasto verde, ese prado. Allí encendió su radio y habló con sus compañeros, los saludó y dio un parte de que todo estaba bien. Parecía un día más, parecía una noche más. Las estrellas se levantaron sobre el horizonte, cientos de luces, de reflectores, de focos, de los postes se encendieron, y Bogotá fue envuelta por un manto de frío, de neblina. Los segundos fueron pasando y se convirtieron en minutos, y los minutos se transformaron en horas. Llegó la medianoche, la hora bruja. La luna se levantaba sobre las nubes, coloreándolas con tonos pálidos y huesudos. Diego estuvo en su caseta más o menos hasta las 12 de la noche, o eso creen sus jefes, porque a esa hora se reportó con la supervisora. Con el buen dinámico 206, en orden a la hora, 54. Copiado 06, siga 207. Parecía que todo estaba en orden, que todo estaba normal. La madrugada invadió el ambiente. De pronto empezó a surgir el sol. El cielo se coloreó de azul. Ese azul reproche que ven los alcohólicos, los borrachos, los fiesteros, cuando la cruda, el guayabo, la resaca empieza a hacer efecto en su cuerpo y un nuevo día comienza. Las luces públicas de la ciudad se apagaron y Luis Camargo, otro vigilante de seguridad, se dirigió al punto donde estaba Diego Andrés, ahí en medio de ese lote, en Bosa la Nueva. Entró, corrió una reja y se dirigió directamente a la caseta. Algo raro sucedía. No había rastros de su compañero. Venía a pedirle el turno, venía a solicitar que le entregara el turno y que él podía irse a su casa a descansar. Pero no había nadie, no había absolutamente nadie.
Abrió la puerta de la caseta y en su interior no había nada, solamente estaba la gorra, la bufanda de su compañero. Asustado empezó a buscar alrededor. Vio correr de pronto una especie de perro pequeñito que corrió frente a él, salió corriendo, ni siquiera ladró, corrió, siguió caminando y se dio cuenta que había algo muy raro. Frente a sus ojos había una jauría de perros pequeñitos. No había uno, no había dos, no había tres, no había cuatro. Eran más o menos 25, 26, 27. Era una gran cantidad de perros, todos criollos, no de raza, todos mezclados. Algunos tenían rostro de labrador, otros parecían con cuerpo de teckel, pero con cabeza de French Poodle. Otro más allá era peludo, peludo y pequeñito, con rostro tierno, muy tierno, como de un cachorrito. El vigilante avanzó 2 pasos y se dio cuenta de algo muy extraño. Los perros estaban todos arremolinados alrededor de algo. Algunos daban vueltas, otros estaban dormidos, otros mordían y alguno que otro lloraba. No ladraban, estaban allí a gusto, no se veían agresivos. Alguno de ellos simplemente lanzaba un chillido de ternura. Otros de ellos aullaban y otros saltaban sobre el pasto. Vuelvo a decir, la mayoría perros pequeños, pequeñitos, del tamaño algunos de un pincher, otros medianos, pero muchos perros. Y aquí es cuando las cosas se pusieron mucho más macabras, porque al acercarse más al punto donde estaba la mayoría de los canes reunidos, el vigilante, el compañero del desaparecido guarda, vio una escena dantesca. Sobre el suelo había una mano. No era ni una mano completa, eran 2, 3 dedos y un hueso roto al frente. Siguió esa imagen tan horrenda y el pasto, el prado, el césped estaba lleno de un grumo blanco, estaba lleno de baba de perro, revuelta con sangre, y más cerca al torso podían verse jirones descolgados, roídos, rotos de un uniforme azul. Era un uniforme de vigilante. La poca piel que quedaba estaba toda mordisqueada, desgarrada. Habían pedazos de carne tirados por todas partes. El hombre sintió miedo, dio 2 pasos hacia atrás y vio de repente la peor imagen de su vida. Había una cabeza humana, mordida, molida, triturada. No tenía ya piel, ya casi ni carne, pero sí mechones de pelo y algunos pedacitos de lo que debieron ser sus ojos entre las cuencas. No cabía la menor duda, estaba viendo el cadáver de su compañero. Al lado estaba el revólver disparado, un revólver 38. Unos centímetros al lado del arma había un perro, gordo, chiquitico, durmiendo, satisfecho, sumergido en una especie de modorra. Algunas horas después llegó la policía, recogieron el cadáver, hicieron el levantamiento. Los forenses días después dieron la noticia. Diego Andrés, el joven vigilante de 20 años, había sido devorado por una jauría de perros pequeñitos, de pequeños perros. Imagínense qué muerte tan dura. Usted con un revólver cuidando un lote, cuidando un descampado, cuando llegan 25 perros pequeños, 25 perros criollos, algunos viejitos, otros jóvenes, algunos medio cachorros. Usted abre la puerta y de repente todos se le lanzan, todos lo atacan y se lo comen vivo. Una historia aterradora que sucedió en Bogotá en el año 2011.
La siguiente historia, la que les voy a narrar a continuación, parece un chiste, parece una comedia, parece un capítulo de una serie norteamericana, un sitcom como The Office o tal vez Los Simpson, pero sucedió en realidad, sucedió en Colombia, sucedió en mayo del año 2009. Para esas fechas, un señor de avanzada edad, un hombre que había trabajado muy duro, que había sacado a su familia, llamado Tito López, falleció, murió, descansó en paz y en medio del dolor, en medio de tan terrible dolor, su familia decidió llevarlo a hacer las honras fúnebres. Trasladaron al cuerpo, lo llevaron directamente a una funeraria en el centro de Bogotá, cerca de donde quedaba antes el Hospital San Juan de Dios. Imaginen ustedes la sala funeraria, la gente con amor entregando plegarias, la gente con dolor llorando, la gente esperando que todo sea una mentira, que esto no haya pasado y que su ser querido de repente abra los ojos, pero la realidad está allí. Tito había fallecido y su familia lo amaba. El reloj avanzó sin pausa, la familia se fue a dormir, a descansar y luego madrugó. Con el alba, los empleados bajaron el ataúd. Todos lloraron de nuevo, todos se sintieron mal, todos sentían la ausencia. Bajaron el ataúd y lo depositaron directamente en la funeraria. La familia decidió entonces irse al Camposanto, al cementerio, que daba varios kilómetros. Su nombre es Jardines de Cristo, en una zona llamada Suacha, en Bogotá, de donde es mi esposa. Y se fueron hasta allá, hasta el cementerio. Llegaron allá a un prado grande, imagínelo, un montón de lápidas, flores, toda la familia, todos los amigos, listos para recibir el cuerpo, listos para darle cristiana sepultura. Ahí estaban los enterradores, con sus palas sacaban tierra, abrían el foso más y más y más profundo. Estaban los niños, todos allí de traje esperando. Una brisa helada, helada de esta zona de Bogotá le movía los cabellos, los sacudía, los de las mujeres, y los envolvía a todos. Y esperaron y esperaron. Tenía que llegar a las 10 de la mañana. Pero llegaron las 11 y no llegaba. Todos estaban ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No llegaba nadie. No llegaba el carro fúnebre. ¿Qué pasó? Tal vez había demasiados trancones, demasiados tacos, demasiados embotellamientos. Los niños jugaban entre el pasto, los hombres pateaban el suelo, las mujeres algunas rezaban, otras hablaban entre ellas. Empezaron algunos a sentir hambre, eran las 12 del día y no llegaba. Tenía que haber llegado hace 2 horas. Empezaron a preocuparse. Era la 1 de la tarde y el carro fúnebre no llegaba el ataúd. Los sacerdotes empezaron a decir: Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otro servicio. Aquí vamos a dar las últimas palabras, los últimos rezos, pero no llega nadie. Yo me voy a tener que ir, le dijeron a los familiares, que empezaron a asustarse. Algunos de ellos llamaron a la funeraria y en la funeraria los empleados revisaron y dijeron: no, señora, el coche fúnebre salió, ya debía haber estado allá. Qué extraño. Llamaron al chofer, lo llamaron 1, 2, 1000 veces y nadie contestó. Empezaron a averiguar con personas cercanas, pero nadie había visto al chofer, nadie sabía dónde estaba. Los familiares empezaron a preocuparse. ¿Será que se habían robado el cadáver del abuelo para quitarle los órganos? ¿Será que se lo habían robado para hacerle algo? ¿Para sacarle sangre? ¿Será que se lo habían robado para sacarle la grasa, como muchos mitos y mucha gente dice, para con la grasa y la manteca de los muertos hacer jabones y menjurjes? ¿Será que el conductor se había estrellado? Se imaginaban todos al conductor estrellado en contra de un poste y el cuerpo de don Tito lanzado al piso en cualquier andén. Se imaginaban también que tal vez el chofer había tenido un problema, un ataque cardíaco, y aquel que llevaba la muerte atrás había quedado también inerte en contra de un timón. Sobre el millaré se preguntaban los familiares, porque fueron las 4, las 5, las 6, llegó la noche y don Tito no llegó. Llegó la noche y no llegó el ataúd. Llamaron a la policía, que empezó a buscar por todas partes. Llegaron los agentes, no había rastros, incluso alcanzaban a mirar cámaras, se veía cómo salía el carro, el coche fúnebre, pero no se veía nada más. Hasta que averiguaron al frente de las instalaciones de la funeraria, en donde había una tienda, en donde se vendía licor, donde se vendía cerveza. La dueña contó todo.
El chofer se había ido, se había tomado ahí 29 cervezas con unos amigos. Luego llegaron algunas chicas que trabajan en la calle y ofrecen sus servicios sexuales y siguieron tomando y tomando y tomando. Y el hombre, en un momento completamente desorbitado, dicen, se llevó a varias en el coche fúnebre, las montó, les dijo, súbanse, atrás va el que va para el entierro, y la subió ahí y se fueron entonces y se metieron a una residencia con coche fúnebre, a un hotel de horas. Pagaron la amanecida, así se llama cuando uno paga para el otro día, no el rato, la amanecida, y se metió con varias de estas. Entraron todos ahí a la habitación, el tipo cerró con seguro y con más licor, y se dieron ahí una noche de placer entre todos, y luego, cansados de tanto tener relaciones, se quedaron fundidos entre las nubes del alcohol que los abrumaban y se quedaron completamente somnolientos y dormidos. Y ahí llegó la policía y cuando abrieron la puerta, la empleada le dijo, ahí está el coche fúnebre, pero no sé lo que tiene adentro. Los patrulleros de la policía quedaron asombrados cuando se acercaron a la ventana, porque ahí lo que vieron fue el ataúd, las flores. El muerto había estado ahí toda la noche, mientras el chofer había armado una especie de orgía. Escuchen ustedes a los protagonistas de esta historia en esta nota que en su momento emitió Noticias 1, uno de los noticieros más prestigiosos de todo Colombia. Si no fuera por el sufrimiento de una familia, esta historia podría considerarse una pieza de humor. Mientras los deudos esperaban el cuerpo de un señor de más de 80 años, el conductor de la carroza fúnebre estuvo perdido con los restos de su ser querido por 24 horas. Felipe Romero. María Cristina, el chofer del carro mortuorio, se fue de juerga y terminó dormido en una posada de ratos, con la carroza parqueada cerca y el ataúd con el cuerpo de don Tito adentro. La única consecuencia hasta ahora es el despido del conductor. El último viaje del difunto Tito Vázquez comenzó el sábado a las 8 de la noche, fue a Campos de Cristo para preparar el cuerpo. La declaración que dio el señor fue que dejó el cuerpo de papá en laboratorio para embalsamarlo. El chofer se llevó a Tito hasta el centro de Bogotá, a la funeraria Gámez. Ahí estuvo durante 2 horas. Entró antes de las 9 y se retiró antes de las 11 de la noche para su destino final, o sea, para llevarlo directamente a la sala de velación. Pero no. Pues el hombre encargado de trasladar al finado Tito prefirió llevárselo de parranda al frente de la funeraria. Se fue a ver cerveza con muchachas de la calle y se quedó en una residencia, algo así, unas residencias, y dejó el carro ahí parqueado. Mientras tanto, en el cementerio Campos de Cristo del municipio de Soacha, lo esperaba su familia para darle el último adiós, pero Tito no llegó. Dios te salve María, llena eres de gracia. Según la dueña de este establecimiento, el señor de la funeraria departió con unos amigos hasta la medianoche, mientras el cuerpo de Tito lo esperaba en el carro fúnebre. Fueron, ¿qué? 29 cervezas y dejó a los amigos y él se fue. Luego, según la versión que el chofer le dio a los familiares del difunto, la parranda siguió en otro lugar. Lo único que dijo fue: discúlpeme, sí, me tomé unas cervezas. Después de esas cervezas, pues, yo soy hombre, la carne es débil, no aguanté, me fui con unas, fufurufas. El hombre llegó hasta la residencia del Imperio, acompañado de una mujer, y dejó al difunto en la carroza. Llegaron a las 7 de la mañana, una pareja en un carro fúnebre, yo les di la habitación. El señor estuvo como 20 minutos con la señora, ella salió y él se quedó. Nosotros sufriendo porque no aparecía mi padre, y él tranquilo. Tito apareció solo hasta las 8 de la noche de ayer. Estuvo 24 horas dentro de un carro fúnebre, mientras sus familiares y la funeraria lo daban por desaparecido. En vida de pronto se admite, listo, el viejito pronto, pero no, que vengan a jugar con el cuerpo de él, no. El año 2011 fue un año de extraños crímenes en Bogotá. En el mes de junio, los vecinos de un conjunto residencial de casas en una zona llamada Kennedy se encontraron con algo increíble. Frente a la reja que daba frente a esas unidades, a esas casas que son de un solo piso, algunos son de 2, de 3 pisos,
en ese sector que se llama Jardines de Castilla, empezaron a notar un extraño olor. Era un olor dulzón, un olor raro, penetrante, que estaba allí, que envolvía un barril de cemento, un barril, una caja de metal que adentro tenía concreto. De estas que a veces se colocan para que nadie se parquee, para obstruir las bahías de estacionamiento, para evitar que, por ejemplo, se metan los carros por pasos peatonales. En América Latina las ponemos, unos barriles, ahí estaba ahí ese barril. Sin embargo, ese barril olía muy mal, como les había contado. Asustados, algunos de los vecinos intentaron ver qué había en el interior. Abrieron las latas, intentaron con fuerza romperlo, pero solo había cemento. Sin embargo, olía mal. Algunos especulaban que había una rata muerta, de pronto aplastada abajo. Pero se asustaron muchísimo cuando se dieron cuenta que el barril, o que la caja, mejor, porque era una forma cuadrada, que la caja tenía algo muy extraño que salía ahí abajo, era como jirones de ropa. Pensaron entonces que tal vez era una bomba. En ese tiempo había presencia de las guerrillas, había presencia de grupos irregulares. Se asustaron mucho, entonces llamaron a la policía, que a su vez trajo al escuadrón antiexplosivos, que revisaron todo, llegaron los bomberos. Y cuando la policía llegó había un hombre de pie al lado del barril. Cuando llegaron todos, el personaje se veía completamente desencajado, su rostro estaba pálido. Pálido. Tenía el cabello mal peinado. Estaba allí, de pie, frente a todos, y de pronto les dijo: ¿quieren saber qué hay dentro de ese cajón? ¿Quieren saber qué hay dentro de ese barril? ¿Quieren saber qué hay allí? Pues yo lo traje aquí. Yo lo traje ahí. Y yo fui el que lo puse. Y llevo guardándolo un año. Llevo un año con este barril. Y me pesa en el alma. Y me pesa, y tengo que decir qué es lo que tiene. Y hace un tiempo lo tenía en un garaje, y ahora lo saqué. ¿Sabe qué hay adentro? ¿Sabe qué hay adentro? Y les contó a todos. Al otro día los principales diarios de Colombia hablaban del suceso, del extraño barril de cemento que había estado allí durante un año en un conjunto residencial del sur de Bogotá, abandonado entre un garaje, luego bajo la lluvia, bajo el sol, que siempre olía repugnante y que los vecinos cuando pasaban decían: eso de ser una rata muerta, eso de ser que hay un perro, eso de ser algún mortecino, algo que está ahí, y seguían de largo. Algunos veían ese barril como raro, pero no le ponían atención hasta que, como les cuento, dijeron: aquí hay algo raro, y entonces vinieron todas las fuerzas de seguridad y la confesión se dio. Escuchen ustedes cómo publicó en su momento Noticias Caracol, una de las cadenas más importantes de noticieros del país, lo que sucedió, y luego les cuento qué había adentro de ese barril, de ese tonel, y ustedes conocerán el desenlace, el extraño desenlace de esta historia que todavía a muchos les pone los pelos de punta, que todavía muchos de los que viven en ese sector de Bogotá siguen comentando, porque se les quedó grabada en el alma, en medio de su memoria, las infaustas acciones, los extraños acontecimientos que sucedieron en junio de 2011 en este lugar, en esta populosa barriada de Bogotá. Explosivo. Llegamos aquí a este sitio, este sector de Castilla, y exactamente aquí donde está este carro, ahí se encontraba, para la época, se encontraba un container de la basura, y al lado del container de la basura había una caja metálica de más o menos 1 metro de alto. Inmediatamente se acordonó el sitio, esperamos que llegaran los técnicos antiexplosivos para revisar el contenido de la caja. Cuando ya se acercaron los técnicos antiexplosivos, se podía percibir un olor putrefacto que salía de esta caja. Llegamos aquí a esta portería del conjunto y es donde el guardia de seguridad nos informa de que esa caja que estaba ahí al lado del container de la basura había sido dejada por un señor que ya había pasado la portería. Inmediatamente nosotros lo requerimos. El hombre se identificó, como les dije con anterioridad, y dijo la verdad. Dentro de ese tonel está el cuerpo de mi mamá, de mi madre. Lo he guardado durante mucho tiempo y está ahí. La policía quedó completamente asombrada, los vecinos también. Nadie sabía por qué este hombre había hecho eso.
lo llevaron a una estación de policía, a una URI, pero lo dejaron libre porque no había pruebas para adjudicarle el asesinato. Él mismo había dicho, es mi mamá, lo que pasó es que yo había discutido con ella, lo que pasó es que ella había estado en otro país, en España, y ahí se había enterado de que yo allá tenía amantes, y se enteró de muchas cosas más. Discutieron, según él, en otra casa, en otro lugar, en otro momento, y entonces ella rodó por las escaleras, se golpeó la cabeza con el filo de un peldaño, de un escalón, falleció, y él, muy asustado, guardó el cadáver porque creía que lo iban a acusar del crimen. Durante casi un año lo tuvo comprimido en una caja lleno de cemento, lo llevó en una carretilla y luego estuvo ahí a la intemperie. Él dice que lo sacó a la calle porque sabía que en algún momento lo iban a identificar, porque él ya no quería guardarlo y porque la culpa de tenerlo guardado lo atormentaba. Esa es su versión, aunque algunas personas dicen que este hombre en realidad fue un homicida, que mató a su propia madre, un matricida, y luego guardó el cadáver. Lo extraño es que lo sacó esa caja ahí al frente, lo sacó ese barril, esperando que alguien lo encontrara. Un caso muy extraño, ¿no? Un caso muy raro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un accidente o un asesinato? Cada quien puede opinar lo que sea. Lo cierto es que es uno de los casos más extraños que se ha vivido jamás en Bogotá. Bueno, llegamos al final de este podcast. He querido hacer un podcast distinto. Ya vendrán otros sobre alienígenas, otros sobre sonidos paranormales. Quería hacer un podcast sobre estos extraños casos que han sucedido en la ciudad de Bogotá. Casos muy raros de true crime que ponen los pelos de punta, que a veces dan una sonrisa. En el caso, por ejemplo, del chofer de la funeraria. Pero quiero decirle que detrás de todos estos casos que he narrado hay algo que es muy triste, y es que son personas que realmente no tenían que morir, no tenían por qué fallecer devorados por perros o después en una discusión caer por una escalera. Y eso me lleva a una reflexión, y es que muchas veces en estos podcasts de True Crime la gente quiere saber sobre las víctimas, sobre cómo es, pero los crímenes son terribles. El crimen es terrible, no deberían haber crímenes. Pienso a veces que esta fascinación que tenemos todos los seres humanos por lo oscuro es para darnos cuenta que tal vez no somos así de malvados, ¿no? Y la escritora más vendida de todos los tiempos, la que más ha vendido libros, se llama nada más y nada menos que Agatha Christie. No es Gabriel García Márquez, no es Dan Brown, ¿no? No, el escritor, la escritora más vendida de todos los tiempos es Agatha Christie, y habla de crímenes y misterios. Tal vez hay algo en nuestro interior, algo que se activa, qué sé yo, cada vez que vemos un crimen. Queremos saber por qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. No sé, los criminales no son estrellas de cine, son gente mala, que no debería haber hecho lo que hizo. Y realmente a mí me da mucho miedo el crimen, porque los fantasmas... Si usted ve un fantasma, ¿qué miedo le va a dar? Antes yo estaría feliz porque diría, vea, la vida después de la muerte sí existe. Si usted ve un alienígena, bueno, da un poquito de miedo. Pero si usted ve un ovni, dice, wow, vi un ovni, ¿no? Pero un criminal, un crimen, más el homicidio, la muerte, sí da un poco de temor. Y aquí quiero hacer la reflexión que siempre hago. Disfrutemos entonces de las personas que están vivas. Estamos vivos. Yo siempre digo eso, siempre les digo eso, claro, porque estamos vivos. Si usted me está escuchando es porque está vivo. Si usted está enfermo, fresco, se va a sanar. Y si no se va a sanar, pues por lo menos se va a controlar la enfermedad. O todavía está vivo, disfrute, vaya, cómase ya lo que quiera, cuídese, de amor, abrace, de besos, diga que los quiere a sus hijos, diga que quiere a sus hermanos, porque cuando alguien muere ya no vuelve. Cuando alguien muere ya no se le puede hablar. Los vivos son los que están ahí.
Si hay algún problema, podemos tratar de solucionarlo. Es más, lo vamos a solucionar. Los problemas pequeños son los que se hacen grandes cuando no nos damos cuenta desde afuera que esos problemas son pequeños. Sonó algo raro y cantinflesco, pero es verdad. A veces tenemos un problema y nos matamos la cabeza y es que no puedo pagar este recibo, es que. No, miren que son problemas pasajeros. Cuando volvamos atrás la mirada, escuchen muy bien esto. No nos vamos a acordar de cuánto se gastó. Nos vamos a acordar de lo que se vivió. Así que vivan bien. Yo desde aquí les deseo lo mejor. Cuídense mucho, cuiden a la gente que aman, sean siempre buenos. Aquí en medio de la noche, mientras le hablo al micrófono, quiero decirle a usted, esté donde esté, de todo corazón y verdad, yo lo quiero mucho.